Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Armando Silva. En el video de hoy veremos los problemas más comunes en los interruptores de transferencia automática, conocidos como transfers, y sus soluciones. Pero antes vamos a hacer un resumen de lo que vimos en el video anterior, que es un transfer y cómo funciona. En este dibujo que les presento aquí verán los componentes más importantes de un transfer. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Brevemente, lógicamente. Si a profundidad pueden ver el video que les señalé. Entonces, módulo de control. Es el cerebro del sistema. Detecta alguna posible falla o variación de voltaje. Enciende y apaga la planta eléctrica. Monitorea parámetros de protección del equipo. El cargador de batería. Mantiene la carga de la batería aunque la planta eléctrica se mantenga apagada y esté lista para operar cuando se requiera. Relevadores. Permite controlar uno o varios circuitos de mayor potencia y así proteger nuestros diferentes módulos del tablero. Microinterruptores. Su función es proteger los distintos elementos del tablero y nos permite simular una falla total de una o varias fases de alimentación directamente en el tablero. Unidad básica de transferencia, que es la más importante, ¿no? Diría yo, ¿no? Es la encargada de conmutar entre la alimentación principal y la planta eléctrica de emergencia, para así alimentar la carga. Aquí conectamos los cables de fuerza. Transformadores de corriente. Miden la corriente, o sea, la carga, a través del campo magnético. Esto sin interrumpir el paso de los cables, o sea, sin cortar los cables. ¿De acuerdo? Y envía una señal variable al módulo de control para interpretar en los amperes. El gabinete se fabrica bajo distintas clasificaciones NEMA. Esto es, el nivel de protección frente a ambientes donde va a trabajar el equipo y mantiene todo el sistema estable. Teniendo esto ya suficientemente claro, comencemos con los objetivos de este video. Los interruptores de transferencia automática, conocidos como transfer switch o simplemente transfer, son el corazón de cualquier sistema que usa una planta eléctrica de emergencia. Sin embargo, cuando fallan, pueden dejar sin energía a todo un edificio, una empresa o incluso un hospital en cuestión de segundos. En este video analizaremos los problemas más comunes en los interruptores de transferencia automática, desde fallas eléctricas, errores mecánicos, pero hasta configuraciones incorrectas. Y por supuesto, te mostraré sus causas y las soluciones más efectivas para evitar daños costosos o interrupciones inesperadas. Si trabajas con plantas eléctricas, este video te será de gran ayuda, tanto para el mantenimiento preventivo como para el diagnóstico de fallas. Antes de hablar de fallas, es importante entender cómo funciona un interruptor de transferencia automática. Su función principal es detectar la pérdida de energía de la red comercial y automáticamente transferir la carga hacia la planta eléctrica. Luego, cuando regresa la energía de la red, realiza el proceso inverso. Básicamente, el transfer tiene tres fases esenciales. Primero, sistema de detección o control lógico. Monitorea la red y la planta eléctrica. Mecanismo de conmutación. Los contactores o seccionadores que cambian la fuente de energía, o sea, de la red o la planta eléctrica. Sistema de señalización o comunicación. Luces, contactos auxiliares y conexión con el panel del generador. ¿De acuerdo? Ahora sí, con esta base clara analicemos los problemas más comunes. Vamos a analizar primero falla en la detección de voltaje de la red. Uno de los problemas más frecuentes es que el transfer no detecta la ausencia de energía comercial. Por lo tanto, no arranca la planta eléctrica. Entonces, las posibles causas son las siguientes. Falla en los transformadores de potencial o sensores de voltaje. Cableado de monitoreo deteriorado o sulfatado, que está muy pendiente con esas conexiones. Fusibles abiertos en la entrada de detección. Configuración incorrecta de los umbrales de tensión. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Revisar fusibles, conexiones y puntos de referencia, verificar con voltímetro los voltajes reales, reprogramar el controlador según los parámetros nominales de la red
que posiblemente esté mal programado. Otra posible falla. Transfer no recibe señal de arranque de la planta. Entonces, otro fallo típico. La red se va, pero la planta eléctrica no arranca. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Cable de arranque remoto desconectado, relé de salida del transfer dañado, error en el circuito de mando, bajo voltaje o contacto soldado. Soluciones. Verificar la continuidad del circuito de arranque, medir la señal de salida del transfer en el borde de start. Si el relé no se activa, reemplazar la tarjeta o módulo de control. Otra posible falla. Transfer se queda pegado en una posición. Se operó en una posición y ahí se quedó pegado. Entonces, en ocasiones, el transfer queda congelado en la posición de red o de planta eléctrica sin conmutar. Entonces, causa fallos del motor o solenoide de accionamiento, contacto soldado por sobrecargas, desgaste mecánico o suciedad en el sistema de enclavamiento. Entonces, soluciones. Verificar el estado físico de los contactores. Esto es muy importante. Limpiar o reemplazar el mecanismo dañado, si hay algún mecanismo que esté dañado, ¿no? Aplicar mantenimiento preventivo con grasa dieléctrica y lubricante seco. Otra posible falla. Ataco del mecanismo de transferencia. Con el tiempo, el polvo, la grasa, si la grasa envejecida o el óxido pueden provocar ataco en el eje o en las guías de transferencia. Esto lleva un eje. Entonces, puede ser que eso puede estar atacado, ¿no? Entonces, los síntomas son, el motor intenta conmutar, pero se escucha un clic repetitivo, ese clic, clic, pero no funciona, ¿no? El cambio de fuente se queda a medias, es decir, se queda a medias, es decir, no hace su operación. Entonces, solución, desenergizar completamente el sistema, limpiar y lubricar los puntos de fricción, comprobar la alineación de los ejes y resortes de retorno. Otra posible falla. Contactos mecánicos desgastados o sucios. Los contactos del transfer sufren desgaste con el paso constante de corriente y de los arcos. Siempre ocurre en pequeños arcos cuando operan esos contactos, ¿no? Entonces, consecuencia, calentamiento excesivo, pérdida de conductividad, riesgo de incendio. Entonces, solución, inspección visual cada 6 meses, limpieza con lija dieléctrica o sustitución del juego de contacto. En ese aspecto, yo era un mal pobre. Yo ponía contactos nuevos. Es decir, claro, eso será tu decisión, ¿no? Si lijarlo o poner yo ponía contactos nuevos para estar seguro de que me iba a funcionar bien como debería ser. Entonces, verificar el ajuste de tornillería y presión del contacto. ¿De acuerdo? Otra falla que podemos tener aquí. Ruidos anormales o vibraciones. Si escuchas zumbidos, vibraciones o golpes a transferir, puede haber un desequilibrio mecánico o una bobina dañada. Entonces, solución, alinear componentes móviles, sustituir bobinas con ruido o sobrecalentamiento, ajustar el torque de apriete según las especificaciones del fabricante. Otro más, aquí le va otro más. Tiempo de transferencia mal configurado. Entonces, un error común es ajustar los tiempos de retardo muy cortos o muy largos, lo que causa arranque innecesario o pérdida de continuidad. Entonces, soluciones. Revisar los tiempos de retardo a la transferencia, delay transfer, y retorno, delay to retransfer, si lo consiguen en inglés en la pantalla, ¿no? Entonces, ajustar según la aplicación. Yo lo hacía así como le voy a indicar ahorita. En la parte residencial, de 3 a 5 segundos, más que suficiente. En la comercial, de 10 a 30 segundos. En la hospitalaria, ahí sí yo era muy estricto. De 0 a 1 segundo. Sí, pues imagínense que el quirófano operando en ese momento a alguien, no podemos esperar 30 segundos, de repente sería muy largo, ¿no? Entonces ahí el ajuste yo lo ponía entre 0 y 1, 0,5, 0,7.
Es decir, no llegaba al segundo. No llegaba al segundo. Eso tiene que ser así, violento, cuando es un hospital. Por lo que le estoy diciendo. La parte del quirófano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, parámetros de voltaje o frecuencia es incorrecto. Es otro problema que podemos tener, ¿no? Si los límites de voltaje o frecuencia del generador no coinciden con los del transfer, este no reconocerá la fuente como válida. Entonces, ¿cuál es la solución? Ajustar los umbrales de voltaje y frecuencia en el controlador. Verificar lectura real con un voltímetro o analizador de redes. En generadores modernos, sincronizar ambos equipos con un software o display. Otro más. Falla de comunicación entre transfer y la planta eléctrica de emergencia. En sistemas modernos, el transfer se comunica con la planta con un protocolo RS485, Modbus o CAN, es decir, cualquiera de ellos, ¿no? Si hay un fallo en esta comunicación, el sistema no ejecuta las órdenes. Entonces, solución, verificar integridad de cables de datos, revisar direcciones del Modbus y velocidad de comunicación, actualizar firmware del controlador si es necesario. ¿De acuerdo? Claro, si eso no lo saben hacer, llaman a alguien que lo sepa hacer. ¿De acuerdo? Pero hay que hacerlo, ¿no? Si está ocurriendo eso, ¿no? Entonces, muchos de los fallos que hemos mencionado en este video se deben en realidad a falta de un mantenimiento preventivo. Así como le estoy diciendo. Entonces, principales errores del personal técnico. No limpiar los tableros de control. No verificar apriete de tornillo de potencia. Ignorar pruebas semanales del sistema. No registrar los eventos de transferencia. Solución. Implementar un plan de mantenimiento trimestral o semestral. Sí, porque muchas veces vamos a hacer un mantenimiento de una planta eléctrica de emergencia y nos olvidamos del transfer. ¿Entiendes? Eso no puede ser. Claro, yo a veces me conseguía que no podía hacer pruebas en el transfer por motivos operacionales. Pues entonces yo levantaba una minuta donde decía, no se hizo una prueba con el transfer por motivos operacionales, pero quedaba ya de que se iba a hacer, pero no me lo permitieron. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes deben hacer algo similar. Lo ideal es que siempre le permitan hacer una prueba con el transfer. Entonces, realizar pruebas con carga simulada, documentar cada transferencia para detectar patrones de falla. Entonces, para cerrar este tema, te comparto algunas recomendaciones clave que pueden alargar la vida útil de un transfer y garantizar la confiabilidad del sistema. Entonces, instalar protectores contra sobretensiones. Usar cableado con terminales prensados y bien aislados. No hay cablecito pelado y atornillado, no. Le ponemos su buen terminal, ¿de acuerdo? Etiquetar cada conductor para facilitar el diagnóstico. Mantener un registro de mantenimiento y eventos. Siempre seguir el diagrama eléctrico del fabricante. No nos vamos a poner a estar inventando, ¿de acuerdo? Y muy importante, nunca forzar manualmente el mecanismo de transferencia con tensión presente. Concluyendo, como ves, los problemas más comunes en los interruptores de transferencia automática pueden prevenirse con una buena práctica de mantenimiento, inspección visual y una configuración correcta del sistema. El transfer es un componente que parece simple, pero en realidad es crítico para la continuidad eléctrica y su falla puede detener toda una operación. Si este video te ayudó a comprender mejor cómo diagnosticar y resolver fallas, no olvides dejar tu comentario, compartirlo con tus colegas y dame un like. Y sígueme para más contenido sobre plantas eléctricas y sistemas de emergencia. Nos vemos en mi próximo video y un fuerte abrazo.